Hola hermanos, el día de hoy, 9 de agosto del 2022, pues les cuento que es sí, martes de la 19ª semana del tiempo ordinario. Hoy es día de una santa extraordinaria, de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Santa Edith Stein. Fíjense que bien simpático, porque en la lista que se hizo en el momento en el que se documentó, digamos, se elencó las personas que murieron mártires ese 9 de agosto de 1942 en el campo de concentración en Auschwitz. Se pone el nombre de ella, fíjense, Edith Teresa Edwith Stein. Es interesante, Edith Teresa, Edith Stein, pues, su nombre es Edith, ya su nombre de judía. Ella nace un 12 de octubre de 1891 en Breslau, eso es Polonia hoy en día, ¿no? En aquel momento era parte de Alemania. Breslavia, Bratislava se llama también en algunos casos, ¿no? en castellano. Resulta que era de una familia, como les digo, muy judía, bien educada en el judaísmo, muy inteligente. Oigan, entró a la escuela rapidísimo, destacaba en todo, en absolutamente todo. Fue a la universidad en Breslau, estudiaba historia, fíjense qué interesante. Estudiaba historia, estudiaba filosofía, conoce luego en Göttingen, en la Universidad de Gotinga, ya a Edmundo Husserl, que va a ser su profesor. Edmundo Husserl es el fundador de la fenomenología. Fenomenólogos son Heidegger, por ejemplo, filósofos del siglo XX de gran renombre, ¿no? Y fíjense que la puso como su sustituta, en el caso de la cátedra. Entonces ella era la que daba clases cuando él no estaba. ¿Se imaginan ustedes? Hizo su tesis doctoral fantástica sobre la empatía. Es que ella era una mujer realmente que quería comprender el corazón humano y por su búsqueda de la verdad, ¿no? Eso era el tema que ella tenía detrás. Se volvió atea, pues resulta ser que cayó en el ateísmo justo durante la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra. Pues trabajó con la Cruz Roja, y hizo de enfermera, ayudaba ahí en Austria a los soldados que pues salían heridos. Se le reconoció, fíjense, le dieron una medalla de mérito por el trabajo que hizo. Solo que el hospital de ella creo que lo cerraron en 1916, todavía antes de que terminara la guerra. Bueno, igual vuelve a sus estudios, siguió ahí en la universidad y ahí entra la crisis, ¿no? La crisis le va a venir alrededor de 1920, empieza ella esa búsqueda de la verdad, la va golpeando y va viendo el testimonio de personas católicas que viven muy bien su fe, sobre todo una pareja de amigos, los Conrad Martin, que le van a servir a ella, una viuda también que conoció, estuvo con ellos entonces encontró algunos libros, ¿verdad? Las Confesiones de San Agustín, encontró algunos libros, por ejemplo, una autobiografía, la vida de Santa Teresa de Jesús, y eso fue lo que la cambió. O sea, leyéndola se dio cuenta, aquí está la verdad. Y entró en una crisis tan difícil porque, claro, su mamá era judía. Fíjense que cuando ella profesó religiosa, sus segundos votos, creo, temporales en el 36, ese fue el mismo día en el que murió la mamá. Y ella decía que sintió a la mamá al lado de ella. Lo que le cuestionaba era eso, ¿no? Hablaba con una de sus hermanas, que una de las menores, Rosa, se convirtió al catolicismo y fue terciaria carmelita. Murieron en el mismo campo de concentración el mismo día. Pero otra no, ella continuó siendo judía. Y entonces era la crisis, ¿no? Este va a ser un golpe grande para mi madre. Y entonces eso le dificultó. Finalmente, pues decidió hacerlo. Un 1 de enero de 1922 fue bautizada y llegada a la iglesia. Miren, qué belleza, ¿no? Una filósofa de la categoría de ella, ya les digo, alumna de Husserl, una de las más grandes fenomenólogas, sus escritos, madre de Dios, eso es belleza, feminista, ella gran defensora del valor de la mujer. Vayan a leer los escritos, esta feminista y sus locuras, que vayan a leer los escritos de Santa Teresa Benedicta. A mí me cuesta, yo prefiero decir Santa Edith Stein. Es realmente preciosos, nos enseña el verdadero camino del feminismo, el valor de la mujer, su papel, es decir, su misión dentro de la sociedad. Linda esto. Y bueno, y ya les digo, entonces ella quería entrar al Carmelo, pero el director espiritual le decía, mira, calma. Y la puso a enseñar alemán en algunas escuelas, en una escuela de las dominicas, mientras tanto iba dando conferencias por aquí y por allá. Se dispuso a traducir, los escritos de John Henry Newman al
bueno, ahora santo, ¿no? Al alemán, y bueno, bellezas las cosas que las conferencias que daba, ya les digo, ahí están muchísimos de sus escritos, muchísimos de sus escritos. Finalmente, digo, entra al Carmelo en 1933. Y bueno, ahí ya profesará, en 1934 recibe el hábito y bueno, ya empieza el camino, ¿no?, de la vida carmelitana. Ahí estuvo, tenían miedo, lógicamente. Entró en el Carmelo de Colonia, de Köln, pero la van a tener que trasladar por la persecución contra los judíos en Alemania, la trasladan a los Países Bajos, a Eintracht, y ahí va a ir con su hermana, de hecho. Habían solicitado ahí que le dieran una visa para irse a Suiza, pero ya ven ustedes las dificultades y todo. Se la daban a ella, pero no se la daban a Rosa, y entonces ella dijo, yo me quedo aquí. Cuando los Países Bajos es invadido por Hitler, pues a ella la clasificaron como judía y junto con su hermana, y luego la Gestapo, lógicamente, pues le siguió la pista hasta que un 3 de agosto de 1942 ya fueron capturadas y pues trasladadas, primero ahí fueron 2 campos de concentración en los que estuvo en Holanda, en los Países Bajos, y luego será trasladada a Auschwitz. Ahí tenía un número, el 40.744, creo, si no me da la memoria, estaban en el barracón 36, eso me acuerdo, pues se me viene a la mente. Y bueno, la llevaron a las duchas y evidentemente las mataron en las cámaras de gas. Fueron echados sus cuerpos, evidentemente en una fosa común, no sabemos, ahí hoy en día se han conservado como memoria general del lugar donde ella fue, enterrada o tirada, ya, los cuerpos de los judíos. Fue beatificada en Colonia, de hecho, por San Juan Pablo II en 1987, y luego va a ser canonizada por él precisamente también, porque bueno, San Juan Pablo II estaba detrás de eso, en 1998, un año después, en el 99, cuando estaba el Sínodo de Europa, entonces se va a declarar a ella, junto con Catalina de Siena, con Santa Brígida de Suecia, como copatronas de Europa, junto con San Benito y San Cirilo y San Metodio. Ya les digo, sus escritos, miren, La ciencia de la cruz, se los recomiendo. Vayan a leerlo. La ciencia de la cruz. Al final vamos a hacer una oración de ella. ¿Ya ven cuánto me tardé hablando de Santa Edith Stein? Es que admiración por ella tengo grandísima. Vamos, Ezequiel, capítulo 2, versículos 8, hasta el capítulo 3, versículo 4. Esto dice el Señor: hijo de hombre, escucha lo que voy a decirte y no seas rebelde, como la casa rebelde. Abre la boca y come lo que voy a darte. Y vi entonces una mano tendida hacia mí con un libro enrollado. Lo desenrolló ante mí, estaba escrito por dentro y por fuera, tenía escritas lamentaciones y amenazas, y me dijo: hijo de hombre, come lo que tienes aquí, cómete este libro y vete a hablar a los hijos de Israel. Abrí la boca y me dio a comer el libro, diciéndome: hijo de hombre, alimenta tu vientre y sacia tus entrañas con este libro que te doy. Me lo comí y me supo dulce como la miel, y me dijo: hijo de hombre, anda, dirígete a los hijos de Israel y diles mis palabras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos, la imagen es clarísima, ¿no? Hay que comerse la palabra, hay que rumiarla, hay que hacerla nuestra para luego poder predicarla. Supongan que yo no leyera ni siquiera los textos y aquí me pongo a hablarles a ustedes y vámonos, echémonos. No, cuidado, hay que meditarla, ya les digo, hay que interiorizarla. Por eso piensen, lo hacemos, ¿no? En la Santa Eucaristía tenemos 2 liturgias, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía, la liturgia de la palabra y del pan. Entonces primero hay que comerse la palabra y luego nos comemos el pan. Ese es el alimento, eso es lo que nos nutre, eso es lo que nos sostiene. Cuidado, porque hay algunos predicadorcitos, hay algunos catequistas, hay lo que sea, ¿no? Que corremos mucho el riesgo porque no meditamos la palabra de Dios. Ya imagínense, ya después de tantos años de estarla predicando, ya sobradamente, ¿verdad? Es un error gravísimo, porque tenemos que ser capaces de, ya les digo, hacerla nuestra, comérnosla, tragárnosla. Ay, son lamentaciones, son ayes, dice literalmente. Claro, es dura la palabra de Dios, pero tenemos que hacerla nuestra para luego anunciarla, para que nuestro anuncio no sea doctrinal, sino vivencial. El Evangelio. Vamos, empezamos a leer hoy el capítulo 18 de Mateo. El capítulo 18 es el 4.º discurso. Acuérdense que son 5 grandes discursos, falta el capítulo 25, ¿no? Este es el discurso de la vida comunitaria, ¿no? Este es el discurso eclesial. O sea, Jesús habla de cómo vivir la vida comunitaria. Capítulo 18, versículos del 1 al 5, y en lectura litúrgica leemos el 10 y luego el 12 al 14.
En cierta ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las 99 en los montes y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos, es evidentísima la inmadurez de los discípulos y la inmadurez nuestra. Queremos los primeros puestos. Qué bonito es. Miren, en el ambiente eclesial aquí en mi país ahorita, pues estamos viviendo esa situación porque resulta que hay 4 obispos que pues han renunciado por el límite de edad, ¿no? Y entonces todos estamos a la expectativa de quiénes van a ser los nombrados. Ay, padre, usted sería, ay, madre de Dios. ¿No saben el daño que hacen con esto? O sea, no se percatan de que este carrerismo dentro de la iglesia, estos que aspiran a ser obispos, a ser párrocos, a ser, yo qué sé, a ser el coordinador del grupo, a ser el... No entenderán lo que significa esto. Esto es una vocación, hombre. O sea, esto no se trata, hay que volverse niños, hay que volverse dependientes. Cuidado que no es niño caprichoso, no hay que comportarse como niño, hay que volverse como niño. Porque los niños a veces, vamos, son difíciles, ¿no? Pero es el tema aquí, el fondo es, volvámonos dependientes de Dios. Volvámonos realmente en los brazos de Dios, como un niño confiado en los brazos de su madre. Esa es la actitud. El más grande es el que se vuelve pequeño, el que se vuelve necesitado, el que no tiene ínfulas. Bueno, las ínfulas se llaman también a las cosas que tienen las mitras, ¿verdad? De esos 2 trapitos que salen, se llaman ínfulas. Y sin nada de eso. O sea, hombre, nuestra manera de ser, de vivir el cristianismo es otra. O sea, en la auténtica vocación de los hijos de Dios. Algunos, claro, tendrán que dirigir, algunos tendrán que estar al frente, pero no porque lo han buscado, no porque eso, he hecho lobby para alcanzar este puesto, para alcanzar aquella posición. Eso es ridículo. Todos los que hacen eso, tarde o temprano terminan haciendo más bien muchísimo daño. Por eso, hay que aprender de la parábola de las ovejas. Ese es Dios. Mejor ocupémonos del que está perdido y no nos perdamos nosotros. No terminemos nosotros descarriados por andarnos creyendo más y mejores que los otros. Hay que ser capaces de esto, ¿no? De llegar a la madurez, de andar dejando de buscar los primeros puestos. Eso es el verdadero cristianismo. Cuesta, claro que cuesta porque todos estamos tentados de la misma manera. Pero hombre, por eso les invito yo a hacer esta oración de Santa Edith Stein, la oración de abandono. Déjame, Señor, seguir ciegamente tus senderos. No quiero buscar comprender tus caminos. Soy tu hijo. Tú eres el Padre de la sabiduría y eres también mi Padre. Y me guías en la noche. Llévame a ti. Señor, que se haga tu voluntad. Estoy listo. También si en este mundo no apagas ninguno de mis deseos. Tú eres el Señor del tiempo. El momento te pertenece. Tu eterno presente quiero hacer lo mío. Realiza en mí lo que en tu sabiduría prevés. Si me llamas al ofrecimiento en el silencio, ayúdame a responder. Haz que cierre los ojos a todo lo que soy, para que muerto a mí mismo no viva, sino para ti. Amén. Yo no les quise contar, pero fíjense que Santa Edith Stein, estando en Holanda, resulta ser que quiso ofrecer su vida al Sagrado Corazón de Jesús en oblación por su pueblo y por la conversión de Alemania. Bueno, el Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de Santa Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz martes para todos.